En noviembre del año anterior tuve la oportunidad de venir a este recinto a presentar lo que en concepto de la Procuraduría General de la Nación son los 25 mínimos para la paz, con base en las dos sentencias de la Corte Constitucional relativas al marco jurídico para la paz. Hoy quiero exponer los 6 mínimos que en la justicia transicional se deben tener en cuenta respecto al régimen de penas que se imponga a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, conductas de trascendencia para la comunidad internacional. Primer mínimo: la obligación internacional del Estado frente a graves violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario, genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, comporta el deber de investigar, juzgar, sancionar y hacer efectiva la pena. Respecto de esas conductas, la justicia debe ser auténtica, no puede ser aparente. La obligación de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos es uno de los componentes del deber de garantía del Estado. La pena no puede ser una simulación, un montaje destinado a engañar con artificios o a demostrar ficticiamente que ésta existió, sino una pena verdadera, una pena genuina, una pena cierta. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abro comillas, la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables es una obligación que debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad. La misma Corte, en contexto de un conflicto armado interno, expresó que, comillas, el Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos surta los debidos efectos. Y los debidos efectos no son los de eludir la pena. Palabras más, palabras menos. Investigación efectiva, pena efectiva. La jurisprudencia interamericana es insistente. No se pueden adoptar medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. Esa exigencia se mantiene en la justicia transicional. La Corte Constitucional resaltó en la sentencia C-579 de 2013 que, comillas, una de las obligaciones derivadas de la garantía de los derechos humanos está constituida por la investigación, el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, señaló a la Corte Constitucional que el Estatuto de Roma y otros instrumentos internacionales, comillas, reiteran la obligación de los Estados miembros no solo de investigar y perseguir, sino de castigar a los perpetradores de tales crímenes. En conclusión, el deber de investigar, juzgar y condenar a los perpetradores debe acompañarse con una pena efectiva, no con una simulación de la pena o una pena simbólica. Segundo principio, segundo mínimo. La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y a las condiciones personales del responsable. El derecho internacional impone la obligación de castigar con penas apropiadas a la gravedad de los hechos
a las personas declaradas culpables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes contra la humanidad. Ha sido una constante en los juicios penales internacionales que la gravedad y características del delito, así como las condiciones del autor, sean tomadas como fundamento por el juez a la hora de fijar la pena. Algunos ejemplos. El artículo 24 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia señala que se deberán tener en cuenta factores tales como la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado. El artículo 23 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda dispone que al imponer cualquier pena se debe tener en cuenta factores como la gravedad de la infracción y la situación personal del condenado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que los estados deben asegurar en ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos, Perú. Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional ha prescrito que en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador debe observar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Corte Constitucional, sentencia C-806 de 2002. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional señaló en relación con la compatibilidad de la suspensión de penas con el Estatuto de Roma que, comillas, la duración de la pena de prisión puede ser un factor relevante en los casos en los que la pena resulta tan desproporcionada que se puede cuestionar la intención de someter a las personas a la acción de la justicia. Una condena, continúa la Corte, que sea grosera o manifiestamente inadecuada, estoy citando a la Fiscalía de la Corte, una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. Hasta aquí la cita de la fiscal. Ello implicaría la posibilidad de que se activara la competencia de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, el trabajo comunitario que proponen no es una pena adecuada, pero sí grosera, para criminales de lesa humanidad. Ahora, ciertamente sería simplista señalar que ante crímenes masivos como los que enfrenta el fin del conflicto en Colombia, no se puede observar el principio de proporcionalidad, argumentando que ante la multitud de delitos la pena por cada uno vendría a ser absolutamente ridícula, como sucede con los 8 años impuestos al criminal Mancuso respecto a más de 900 desapariciones forzadas. En eso no hay que dejarse confundir, teniendo en cuenta la multiplicidad de delitos que deben ser objeto de sanción. No debe pretenderse sumar uno a uno a la hora de fijar la pena, sino tener en cuenta que la sanción recae en la connotación del crimen de lesa humanidad que adquirieron dichas conductas. Igual sucedería con los crímenes de guerra. Por otro lado, si bien es difícil definir la justeza de la proporcionalidad, en cuanto al máximo de pena teniendo en cuenta la multitud de atrocidades perpetradas, lo que sí es clarísimo y salta a la vista es la ausencia de proporcionalidad entre la gravedad del crimen y la sanción a imponer. Cuando ésta se reduce a trabajo comunitario, pedir excusas de forma pública o cuando la pena no conlleva ninguna reclusión en un centro carcelario. Tercer mínimo. Frente a graves violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario, genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la pena debe ser encarcelamiento. Sí, señores, encarcelamiento. No es capricho de la Procuraduría. Es que todos los instrumentos penales de carácter internacional,
consagran la pena de cárcel ante la gravedad de los crímenes que son de su competencia. Todos los tribunales penales internacionales han establecido como única opción frente a los crímenes de su competencia la pena de prisión. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ex-Yugoslavia, artículo 24, consigna que la Sala de Primera Instancia solo podrá imponer penas de privación de la libertad. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, artículo 23, dispone que la Cámara de Primera Instancia solo impone penas de prisión. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 77, señala que la Corte podrá imponer a la persona declarada culpable una de las penas siguientes: reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30, o la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y circunstancias personales del condenado. El principio de proporcionalidad de la pena está unido a la pena de cárcel dada la gravedad de los crímenes. Se puede decir lo que quiera, se puede decir lo que se quiera en La Habana, pero la verdad es que a la luz del derecho penal internacional y de la exigencia de los principios de proporcionalidad y del carácter auténtico que debe tener la pena, así como de que ésta sea efectiva, la cárcel es la sanción a imponer frente a los máximos responsables de esos crímenes. Las FARC no lo quieren entender y hay quienes hacen lo posible para que ellos no lo entiendan. Si no hay pena efectiva, real, cierta, de cárcel, se desvirtúa por completo la autenticidad de la investigación, del juzgamiento y de la condena. Sanciones diferentes a la cárcel o dar un significado diferente al encarcelamiento para evadir la aplicación efectiva de la pena, potencialmente activa la competencia de la Corte Penal Internacional. Para ser claro, una catedral no se puede entender como una cárcel, ni una zona de reserva campesina, ni un lugar donde se concentren los desmovilizados. Es simple, como diría Perogrullo, una cárcel es una cárcel. Por eso, lo que más le conviene a la FARC son penas de cárcel, reducidas razonablemente, combinadas con la posibilidad de suspensión de la ejecución de la pena una vez cumplida determinado tiempo de reclusión. Únicamente eso les dará seguridad jurídica. Exclusivamente eso les otorgará un blindaje de cara a la incertidumbre del futuro. La insistencia de no cumplir penas de cárcel ante los crímenes más graves es tonta, negativa para las propias FARC, imposible en el mundo de hoy, en la hora presente. Esa es la realidad frente a la cual nos vemos abocados, no es otra. La realidad es lo que es y no lo que uno quiera que sea. Ese es un principio realista, pero un principio, si se quiere, pragmático, que no se puede desconocer. La insistencia de no cumplir penas de cárcel ante los crímenes más graves es tonta, negativa para las propias FARC, imposible en el mundo de hoy, y un pasaporte directo al incumplimiento de lo que se acuerde con la guerrilla. Cuarto mínimo. El encarcelamiento se debe cumplir conforme a los regímenes generales reconocidos por el derecho internacional para que sea efectiva y no decaiga en impunidad. La privación de cárcel debe cumplir con estándares internacionales. Esto significa que el Estado esté ilimitado para definir regímenes especiales. No nos podemos inventar ahora bajo el rótulo de cárcel aparentes fórmulas de privación de la libertad que falseen el carácter de la misma. Existen varios antecedentes que ilustran lo obvio. Veamos. El artículo 27 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia dispone que el encarcelamiento se llevará a cabo de conformidad con la legislación aplicable del Estado donde ésta se cumplirá. El artículo 23 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda establece que para fijar condiciones de encarcelamiento la Cámara de Primera Instancia deberá recurrir a las normas generales de penas de prisión aplicadas por los tribunales de ese país. Esto es el régimen penal común, no uno diferente.
El artículo 26 del mismo estatuto consagra que la reclusión estará sometida a las reglas nacionales del Estado concernido. Finalmente, el estatuto de la Corte Penal Internacional impone que la pena se debe cumplir en un establecimiento penitenciario en el país sede de la Corte o en otro de acuerdo con los convenios que se puedan establecer entre Corte y otros países. El artículo 106 indica que la ejecución de una pena privativa de la libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. Así queda establecido que la pena debe cumplirse en una cárcel conforme al régimen penitenciario colombiano común. Comprendo que Márquez, Timochenko, Gavino quisieran una cárcel resort, pero los parámetros internacionales sobre los lugares de reclusión no lo permiten. Las Naciones Unidas, en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, establecen las condiciones de locales destinados a reclusos verbigracia, que el orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común. Y en el marco de las normas de justicia transicional, la Corte Constitucional en sentencia C-370 de 2006 prescribió que la imposición de una pena reducida en aplicación del beneficio de la alternatividad penal exige que dicha pena sea cumplida efectivamente en lugares que tengan las características propias de los establecimientos de reclusión. Quinto principio, o quinto mínimo, no procede la suspensión total de la ejecución de la pena. Esto mortifica a algunos. Se esperaba que se investigara, juzgara y condenara a los perpetradores, pero que al final, en la misma sentencia condenatoria, se suspendiera la ejecución de la pena, es decir, que los perpetradores salieran directamente para su casa. Tal cual estaba redactado el marco jurídico para la paz. En esos términos se redactó por el gobierno y se aprobó por el Congreso, donde se permitía la suspensión de la ejecución de la condena para los responsables de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Pero la sentencia de la Corte Constitucional, que declaró exequible el marco jurídico para la paz, estableció claramente que no se podría suspender totalmente la ejecución de la condena. Era una forma de eludir la pena, como venía establecido inicialmente en el marco jurídico, como se aprobó el marco jurídico, pero la sentencia de la Corte blindó el marco jurídico en ese sentido. Era una forma de eludir la pena y de invalidar por completo la autenticidad de la actuación penal. Afortunadamente, la Corte Constitucional precisó que la suspensión total de la ejecución de la pena no se puede aplicar a los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Dijo textualmente la Corte en su sentencia C-579, abro comillas, es claro que el marco jurídico para la paz establece que la suspensión condicional total de la ejecución de la pena no se aplica a los casos seleccionados, es decir, y tal como se ha explicado en la premisa menor, a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y genocidio. En criterio del Ministerio Público, en caso de que se establezca una suspensión condicionada, esta debe ser razonable para no decaer en impunidad. Por ese motivo, el condenado debe haber cumplido al menos las 2/3 partes de la pena, además de cumplir otros requisitos: cooperar con los juicios e investigaciones en curso, contribuir a restablecer los derechos de las víctimas, facilitar la ejecución de las órdenes judiciales y estar cooperando con otros procesos tendientes a esclarecer la verdad. ¿De dónde salen estos requisitos? Son estándares que surgen del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y que son aplicables a los crímenes a los que nos estamos refiriendo. El artículo 110
del estatuto señala, comillas, que cuando el recluso haya cumplido las 2/3 partes de la pena, en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos. Se entiende que suspender la pena mucho antes conllevaría que ésta no se verificará efectivamente y sería otra forma de elusión de su cumplimiento. Por su parte, la fiscal de la Corte Penal Internacional indicó que la suspensión de penas iría en contra de su finalidad y propósito del Estatuto de Roma, debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes. Según la fiscal, sí se puede reducir el cumplimiento de la pena siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Primero, una serie de obligaciones relativas a la desmovilización, el desarme y las garantías de no repetición, el reconocimiento de responsabilidad, la provisión de participar en política y la contribución a la verdad. Y segunda condición tiene que ver con que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen. Sexto y último mínimo, la exclusión de participación política de los máximos responsables condenados hace parte de la sanción consecuencia de crímenes atroces. Los máximos responsables de los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, además de tener que someterse al enjuiciamiento y a la ejecución de una pena efectiva de cárcel, están sujetos a la sanción de no participar en política. La sentencia C-577 de 2014 señaló que no podrá haber conexidad del delito político respecto de los crímenes de lesa humanidad ni de genocidio cometidos de manera sistemática. Es una exclusión perpetua. De la sentencia también se desprende que no todos los delitos se pueden reputar como conexos al delito político, pues la conexidad con el delito político en todo caso debe observarse, dice la Corte, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La determinación de cuáles son los delitos que se consideran conexos al delito político para efectos de permitir la participación política debe responder a la esencia que identifica a esta categoría de delitos, como es su carácter altruista e idealista. Una masacre nada tiene de altruista, ni los delitos sexuales nada tienen de idealistas. Para la Procuraduría eso excluye no solo los crímenes de guerra y genocidio, sino también las torturas, las desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, así éstas no alcancen la connotación de lesa humanidad que exige expresamente el marco jurídico para la paz. A propósito de este último punto, quiero hacer una reflexión. Se ha dicho que el narcotráfico sería conexo con el delito político y que por tanto se colige las consecuencias de las condenas por ese delito que tienen los cabecillas de la FARC, no los inhabilitaría para elegir y ser elegidos, entre otras expresiones del derecho a la participación política. Las cosas hay que ponerlas al derecho. Para el Ministerio Público, el narcotráfico, en efecto, es un delito conexo, pero con los crímenes de lesa humanidad. Las actividades relacionadas con el cultivo, procesamiento y tráfico de drogas financian los aparatos armados ilegales que han perpetrado múltiples atrocidades en Colombia. Los procesos investigativos adelantados en el marco de la Ley de Justicia y Paz demuestran que las AUC se financiaron con recursos del narcotráfico. Las FARC no son distintas. Al igual que las AUC son narcotraficantes. Al igual que las AUC con dinero de las drogas montaron enormes aparatos armados destinados a ejecutar todo tipo de actos de barbarie. Al igual que las AUC justifican su involucramiento en el narcotráfico en nombre de supuestos propósitos políticos. Los primeros alegan la contrainsurgencia y los segundos la realización de la revolución. Así como el criminal Carlos Castaño montó un aparato asesino con dinero de la coca, el criminal Manuel Marulanda montó uno igual para cometer masacres. Es evidente que el narcotráfico ha sido y es una de las principales fuentes de recursos de las FARC. Tanto es así que la Corte Constitucional, en sentencia 579 del 2013, al definir la categoría del máximo responsable,
señala, comillas, que es aquella persona que tiene un rol esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito, es decir, que haya dirigido, tenido el control o financiado la comisión de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Para la Corte, dentro del concepto de máximo responsable están quienes hayan financiado el aparato armado con actividades como el narcotráfico. Luego, es evidente, contrario a como lo piensa el señor presidente Santos, que el narcotráfico es conexo con crímenes de lesa humanidad y que por tanto los condenados por ese delito no pueden participar en política a perpetuidad. Quiero recordar que la Procuraduría entregó a una comisión de fiscales de la Corte Penal Internacional en febrero pasado un informe detallado de 2.760 casos de personas desaparecidas forzosamente por las FARC. El Ministerio Público espera que se conozca la verdad sobre ese crimen de lesa humanidad, que las FARC reconozcan su carácter victimario y que el Estado cumpla con su deber de perseguir ese delito y llevar a sus responsables a la cárcel. Si eso no sucede, ojalá la Corte Penal Internacional actúe. Ojalá actúe y con toda severidad. La desaparición de 2.700 personas, al menos 2.760, no pueden quedar en la impunidad. Como tampoco puede quedar en la impunidad las efectuadas por otras organizaciones delincuenciales o por agentes estatales que actuaron como criminales. Una última observación, una propuesta. La Procuraduría resalta que es natural que la cúpula de la FARC tengan resistencia a que les pueda ocurrir lo mismo que a los cabecillas de las autodefensas ilegales, que una vez cumpliendo la pena de cárcel fueron extraditadas a los Estados Unidos. Es previsible que los cabecillas teman por su vida y seguridad si están recluidos en una cárcel colombiana. Es obvio que los miembros de las FARC desconfíen del Estado al que han combatido durante décadas. ¿Cómo resolver eso? Hay que buscar fórmulas imaginativas. Una podría ser, la dejo para el debate, que los máximos responsables cumplan su pena en una cárcel en el extranjero, complementado con otro elemento que busca blindar su situación ante la jurisdicción internacional, que el cumplimiento de las condiciones de reclusión las verifique permanentemente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Una cárcel localizada en un estado que les asegure que su reclusión no es una maniobra disfrazada para extraditarlos, una vez estén cumpliendo la pena privativa de la libertad. Otra cosa distinta son las causas judiciales pendientes que tengan con la justicia estadounidense. Ese es otro tema que deberían resolver con ese país. Un Estado que les dé certeza de que una vez cumplan lo que les corresponda de pena, podrán con todas las condiciones de seguridad regresar a Colombia. Alternativas hay y muchas. Debemos usar la imaginación y ser realistas a la hora de buscar soluciones. Un mensaje a la FARC: no se equivoquen, no piensen con el deseo. Si no aceptan los estándares internacionales, si no aceptan la realidad de hoy, que implican pena efectiva de cárcel, así firmen el acuerdo con el gobierno, así hayan referéndum, así hayan actos legislativos, así hayan constituyentes. Si no aceptan los estándares internacionales, que impliquen pena efectiva de cárcel, así firmen el acuerdo con el gobierno, solo será cuestión de tiempo, como pasó en Argentina, en El Salvador, en Uruguay. Solo será cuestión de tiempo, para que de una u otra forma terminen presos, con la certeza que lo serán en una situación más gravosa que la que puedan pactar, que la que se pueda pactar en este proceso de paz. Yo quiero
entregar públicamente al señor vicefiscal de la Corte Penal Internacional unos documentos que en su momento entregué, pero se los vuelvo a entregar, que es el listado de desaparecidos cuyos presuntos responsables son la FARC. Son 2.760 desaparecidos. En Colombia, la entidad encargada de llevar ese registro es el Instituto de Medicina Legal. Y ahí aparecen que después del Tratado de Roma han sido desaparecidos un buen número de estos 2.700 desaparecidos. Gracias. Bueno, muchas gracias.